Muy buenas tardes, Israel, Hola, bienvenido. muchas gracias. ¿Qué tal? Es un placer tenerte aquí, ¿eh? Muchas gracias. Gracias por la invitación, oye. No, realmente justo ayer, ahora espero que se vayan aprendiendo las demás cámaras de los estudiantes, porque aquí están. Justo ayer introducí en esta materia, en esta asignatura que se llama como sistemas arquitectónicos, ¿no? Este tema, digamos, de la evolución de los criterios de la arquitectura moderna, pasando por la teoría de los soportes hasta llegar, ¿no?, a los open building. Por lo tanto, tu conferencia creo que hoy sea de central importancia, ¿no?, dentro de este contexto teórico que hemos empezado a construir. Por lo tanto, antes de todo, repito, es un placer tenerte aquí, Israel. Yo he podido ojear tu trabajo final de la maestría, ¿no? Un poco rápidamente, porque lo tenía David, ¿no? Entonces, ver cómo esta experiencia con los Open Building. Gracias por estar con nosotros en esta edición del diplomado, que es la tercera edición, es el tercer cumpleaños de este bebé, ¿no? Y voy a leer un poquito rápidamente tu currículum. El maestro Israel Nagore Setién es arquitecto superior por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra. Tras finalizar la carrera, se trasladó a Londres, donde trabajó en los estudios de David Chipperfield Architects y Foster Partners, ambos ubicados en Londres. Durante el curso 2009-2010 y becado por la UPC, cursó el máster Laboratorio de la Vivienda del siglo XXI. Posteriormente, gracias a una beca de la Cámara de Comercio de Navarra, desarrolla una investigación en torno a los principios residenciales de los Open Building en el ámbito de la vivienda colectiva entre las universidades de Delft, en Holanda, y Kingston, del Reino Unido. En la actualidad, combina su labor investigadora con la práctica profesional en su estudio Urban Gen en Londres. Israel ha sido invitado como crítico de proyectos durante los últimos cursos a la AAA, que es la Architectural Association de Londres, y ha participado como ponente en diversos congresos de arquitectura a nivel nacional e internacional. Ha sido colaborador de la revista La Ciudad Viva y de la 20CS Organization, dedicada a promocionar el patrimonio de la arquitectura inglesa del siglo XX. Por lo tanto, Israel, ya no me voy a alargar más, te dejo la palabra y estamos listos para escuchar y tomar apuntes. Muy bien, muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Sí. Sin problemas. Vale, pues bueno, lo primero, muchas gracias a ti, Graciano, y también a Álvaro por la invitación al diplomado y bueno, por esa introducción tan generosa. A ver, un poco antes de empezar la charla y de poner la presentación, quería un poco continuar, bueno, continuando un poco la presentación que has hecho, poner un poco en contexto la charla, ¿no? Y explicar, bueno, cuál es mi trayectoria un poco en relación a este tema y, bueno, y de dónde viene mi interés, ¿no? Bueno, como has comentado, yo hice el máster de la vivienda en el año 2009, que creo que fue, me parece que fue el año anterior al que estuviste tú, y justo el año anterior, en el año 2008, había estado John Bracken en el máster, ¿no? Que Bracken, bueno, para los que no estéis familiarizados con el tema, es el arquitecto teórico holandés que un poco desarrolla estas teorías en los años 60, ¿no? Y bueno, un poco leyendo bibliografía sobre Bracken y sobre el máster, pues bueno, fui profundizando en el tema y ya durante el máster hice la tesina en base a estas teorías y después, al acabar el y tuve la oportunidad de desarrollar la investigación en mayor profundidad en Holanda, ¿no? Y de conocer algunos casos de estudio ya más de primera mano, ¿no? Entonces es un tema pues que, bueno, desde entonces terminé el trabajo de investigación en el año 2012 y desde entonces pues más o menos de forma intermitente he mantenido el contacto con el mundo académico, pues o publicando artículos y en ocasiones dando charlas, ¿no? Entonces es un tema que me interesa mucho, me apasiona y que creo que además es fundamental para entender la
la complejidad de la vivienda, ¿no? Bueno, esto era un poco para poner en contexto la charla y un poco, bueno, de dónde viene mi interés por el tema, ¿no? A ver, voy a compartir pantalla. No sé muy bien. Abajo te dice compartir pantalla, share screen. Exactamente, ahora ya le estás compartiendo. Entonces, ¿podéis ver la presentación? Exactamente, sí. Vale, muy bien. Vale, pues, bueno, un poco el título de la charla la titulaba La vigencia de los soportes, todavía una alternativa al alojamiento de masas, un poco en referencia al título del libro de Jonah Bracken de los soportes, ¿no? Que se llama Soportes, una alternativa al alojamiento de masas, ¿no? Y, bueno, decía en el título todavía porque, bueno, la realidad es que la crítica que en su momento hacía Jonah Bracken a esa vivienda homogénea, repetitiva y a esa exclusión del usuario en el proceso del alojamiento, pues por desgracia es todavía vigente, ¿no? Entonces, bueno, y luego ponía esta imagen de un poco de introducción para un poco, bueno, romper el hielo y para los que no estéis, vamos a decir, familiarizados con el tema, pues ya desde el principio un poco entendierais de qué estamos hablando exactamente, ¿no? Cuando hablamos del soporte, ¿no? Es esta idea, bueno, en parte muy básica, pero creo muy sugerente también, ¿no? De construir una infraestructura en la que sea posible, bueno, que se den diversas formas de habitar, ¿no? Y permitir esa diversidad de la vivienda, casi cada vivienda con sus propias particularidades, ¿no? Que es en parte uno de los retos de la vivienda colectiva, ¿no? Y que, bueno, hoy en día todavía pues sigue siendo en parte el llegar a una imagen pues como esta es todavía en parte algo lejano a la profesión, ¿no? Bueno, entonces un poco había estructurado la charla un poco más o menos de forma cronológica. Empezaré explicando el origen del libro Soportes de Bracken en los años 60. Después explicaré, al menos brevemente, el método de diseño de los soportes que desarrolla Bracken y el SAR. El SAR fue una organización para la investigación en arquitectura también holandesa en los años 70. Y después ya para un poco ilustrarle un poco las ideas que explique, pues explicaré algunos proyectos y luego para terminar pues algunas reflexiones ya un poco más personales sobre, bueno, posibles líneas de investigación y también limitaciones desde el punto de vista de la puesta en práctica, ¿no? Entonces, bueno, es el origen un poco y el contexto en el que surgen estas teorías, ¿no? Para entender el origen del libro y de la teoría de Bracken es necesario entender bueno, el contexto europeo de los años 50, ¿no? Una Europa en la que, bueno, la mayor parte de las ciudades, o bueno, una parte significativa, habían sido derruidas, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces existe esta escasez de vivienda y esta necesidad por reconstruir las ciudades bueno, de forma rápida y casi a gran escala, ¿no? Entonces, bueno, se activa este sistema de producción de la vivienda que ya existía, ¿no? Casi desde comienzos de siglo, con la aparición de las primeras normativas de vivienda social, un sistema ya profesionalizado, vamos a decir, de producción de la vivienda en el que bueno, ya es posible, gracias bueno, a los nuevos modos de construcción, es posible construir vivienda en serie, vivienda a gran escala, estandarizada, y que genera un poco este tipo de barrios, ¿no? De una vivienda repetitiva, homogénea, ¿no? Basada en prototipar al usuario
y que, por supuesto, excluye al usuario del proceso, ¿no? Bueno, son una forma de hacer vivienda y de hacer ciudad que, bueno, hoy en día, pues casi un siglo después, ya reconocemos los fallos evidentes, ¿no?, de ese urbanismo moderno, ¿no? La falta de mezcla de usos, falta de diversidad, falta de equipamientos. Y bueno, entonces en ese contexto aparece esta crítica de Abraken, ¿no?, y de otros teóricos también contemporáneos. Bueno, el libro original se publica en Holanda en el año 62. Después hay una edición en inglés en el año 71 y luego la edición en castellano en el año 75, que es con el título Soportes, una alternativa al alojamiento de masas. La edición en castellano es, creo, bueno, especialmente interesante porque está traducida y tiene tanto un prólogo como un apéndice de Fernando Ramos Moliner, que fue un arquitecto español, también bueno, discípulo de Abraken, y que, bueno, en el apéndice decía que era especialmente interesante porque intenta, de alguna manera, aplicar los planteamientos de Abraken al contexto de la vivienda pública en España, ¿no? Entonces, bueno, el libro es, bueno, creo a mí en su momento cuando lo leí me impactó mucho porque, bueno, es una aproximación a la arquitectura y en concreto a la vivienda, ¿no? Bueno, desde una perspectiva muy social, desde la participación, por supuesto, pero también, bueno, muy holística, ¿no? Intentando dar respuesta a esa complejidad de la vivienda, ¿no? Bueno, entonces, el libro se puede decir que tiene dos partes. La parte final en la que él propone las estructuras de soporte, pero quizá la parte más interesante y menos conocida es la primera parte del libro en el que él va construyendo toda una crítica argumental en contra de ese alojamiento de masas, ¿no? De esa vivienda masiva, repetitiva. Él define alojamiento de masas como es esa forma de hacer vivienda en la que el usuario está excluido del proceso, ¿no? Y entonces, digo que el libro es principalmente, en esa primera parte, una crítica, y es una crítica, bueno, desde distintos puntos de vista, pero o desde distintos ángulos, pero principalmente una crítica casi desde una antropología del habitar, ¿no? Él sitúa en la cuestión de la vivienda al habitante como el centro del debate, ¿no? Y bueno, casi define una vivienda como la propia actividad, vamos a decir, del individuo, ¿no? Él dice que una vivienda es un proceso, ¿no? Es la suma de acciones del usuario, del habitante, dentro de un determinado acto, ¿no? Bueno, es la cita esta, el acto humano, en este caso el acto de habitar, determina lo que la vivienda es. Pero esta verdad no tiene sentido con el alojamiento de masas, ¿no? Bueno, y luego esta frase que creo que es muy contundente, ¿no? Y cómo que te hace pensar, ¿no? Cómo van a predeterminarse necesidades que solo se harán evidentes con la actividad del individuo que hay que alojar, ¿no? O sea, esto que resulta una obviedad tira por tierra la forma de proceder y cómo proyectamos y construimos vivienda, ¿no? Es decir, nosotros arquitectos, ¿cómo podemos o cómo pretendemos diseñar vivienda si no conocemos el usuario que va a entrar a vivir a posteriori, ¿no? Bueno, pues eso, tira por tierra la forma de operar y el funcionamiento de producción de la vivienda que hemos tenido durante los últimos 100 años, ¿no? Y bueno, el libro pues, es bastante crítico también con la propia profesión y el sentido de autoría que hay en la profesión y, bueno, critica a Le Corbusier, en concreto, pues, por ejemplo, esa idea, ¿no?, que existe en la profesión de que el arquitecto, pues, bueno, diseñe la vivienda hasta el final, ¿no?, incluyendo, pues, en el caso de Mies van der Rohe, hasta el propio mobiliario, ¿no? Bueno, entonces, había puesto esta cita que me parece interesante del libro porque explica un poco
cómo Bracken define lo que es una vivienda, ¿no? Voy a leer: como el hombre quiere poseer su alrededor, toma posesión del mismo, empieza pintando las paredes, clava sobre ellas, mueve las sillas, cuelga sus cortinas. Inmediatamente se pone a hacer de carpintero, remueve el suelo, modifica la calefacción, cambia la iluminación. Desde este momento ya no podemos trazar una línea de dónde acaba esta actividad que llamamos construir. El habitar está ligado, sin solución de continuidad, con el construir, con la acción de formar un alrededor protector. Los dos conceptos no pueden separarse y juntos forman el concepto del hombre alojándose a sí mismo. El habitar es construir. Es decir, él plantea que definamos la vivienda desde la propia existencia del individuo desde la propia acción, ¿no? Y enfatiza esa necesidad del ser humano por colonizar, por personalizar y por dejar su sello en su alrededor, ¿no? Bueno, y esta es un poco la realidad de cómo él decía que esta necesidad de colonización y esa relación natural, ¿no? Casi basada enraizada en nuestra existencia, es un poco lo que va transformando las ciudades, ¿no? En parte, nos guste o no a los arquitectos, ¿no? Esta relación es entonces la base de todo lo que hay que hacer cuando de habitación humana se trata. Es el resultado de la naturaleza humana y la vamos a llamar por ello la relación natural, ¿no? Bueno, en concreto esta imagen pues es una imagen creo que está tomada de la trasera de la Pedrera, en una de las zonas más nobles de Barcelona, y bueno, que se ve de manera manifiesta cómo los usuarios pues, han apropiado sus viviendas y bueno, las han customizado, ¿no? Casi en un proceso de informalidad, ¿no? Entonces, bueno, pues es la realidad. Habría que ver hasta qué punto llevamos este argumento, ¿no? Un poco, y es algo en parte muy controvertido, ¿no? Hasta qué punto se lleva esta argumentación en favor de que el usuario, tenga total libertad de diseño sobre su vivienda, y yo creo, evidentemente, que tiene que haber cabida para que, bueno, el arquitecto actúe como consultor, ¿no? En el proceso, buscando el equilibrio entre dar respuesta a las necesidades del usuario y, bueno, el criterio de un técnico, ¿no? En el proceso. En cualquier caso, Bracken identificaba, creo que de manera acertada, esa relación natural que va cambiando y transformando nuestras ciudades, ¿no? Entonces, esto era un poco la parte inicial del libro, y luego ya al final él propone sus estructuras de soporte, ¿no? Una estructura de soporte es una construcción que permite la realización de viviendas que pueden ser construidas, modificadas o demolidas independientemente las unas de las otras. Es decir, él propone básicamente una infraestructura en la que puedan coexistir viviendas autónomas, ¿no? Entonces, bueno, un poco va a haber un poco de agua. En el libro, de hecho, no aparecen imágenes, ¿no? Porque él, yo creo que de manera un poco inteligente, intenta no caer en una imagen que podría clasificarle o en una moda o en un estilo, y trata de centrarse en los fundamentos de su teoría, ¿no? Que quizá por eso creo que su teoría pues ha tenido tanta vigencia, ¿no? Entonces estas imágenes son posteriores de cuando le dicen, pues bueno, cómo es un soporte, ¿no? Y hace estos diagramas, el diagrama de la izquierda, pues una serie de bandejas en la que aparecen pues esta especie de caravanas que podían, reemplazarse si es necesario, ¿no? Y luego la imagen está pues un poco provocadora cuando él tacha la Maison Dominó. A él, bueno, después de escribir el libro le comentan, ¿no? Le dicen, bueno, pero un soporte entonces es el esqueleto estructural de un edificio, ¿no? La estructura. Y él dice, no. Y luego explicaré un poco más esta idea. Un soporte tiene unas cualidades espaciales específicas, ¿no? De crujía, de relación de fondo edificado, de dónde colocar la estructura, los patinillos, unas cualidades espaciales específicas que potencian distintos modos de habitar. No solo eso, sino que, habrá quien introduce esta idea de casi del soporte como una infraestructura, casi como la idea de generar una ciudad en altura, ¿no? Como, vamos a decir,
urbanismo en 3 dimensiones, ¿no? Una arquitectura que pueda ser capaz de interactuar entre, vamos a decir, la calle y la vivienda individual en altura, ¿no? Pensar la idea de soporte de esta forma creo que le da mucho más contenido al concepto, ¿no? Luego, en algún proyecto creo que esto quedará explicado mejor. En cualquier caso, él, tachaba la Maison Dominó en un gesto de decir, bueno, un soporte no es un mero esqueleto. Bueno, luego, ya desde el punto de vista, un poco poniendo en contexto en la historia de la arquitectura su propuesta, bueno, las referencias son claras, ¿no? El propio Le Corbusier con el plano Bus, cuando hace este croquis también tan sugerente, ¿no? En el que propone esta megaestructura en la que ya insinúa, ¿no? Esas distintas tipologías e incluso distintos estilos arquitectónicos. Y luego la imagen famosa del botellero de la unité de habitación, en la que él muestra de forma intencionada pues esa separación entre estructura portante y unidades de vivienda, que creo que también es un poco trampa la imagen, porque la unité ni se hizo incluyendo al usuario en el proceso, con un proceso participativo, ni luego en la realidad, cuando se construyó, pues esa diferenciación entre unidad de vivienda e infraestructura tampoco se llevó a cabo supongo que principalmente por las limitaciones constructivas, ¿no? Del momento. En cualquier caso, estas son unas referencias, existen otras. También, los dibujos del artista holandés Constant y su propuesta para el New Babylon, de esta ciudad libertaria, anarquista, ¿no? En la que el habitante de la ciudad podía transformar ese entorno construido casi de una forma improvisada y continua, ¿no? Casi, una imagen que recuerda un poco casi al futurismo, ¿no? Y a las vanguardias. Y luego también otra referencia podía ser clara, ¿no? La ciudad espacial de Jonah Friedman, con sus estructuras que colonizaban París, ¿no? Que podían ser apropiadas, ¿no? Luego, existen otros proyectos. Esto lo estoy explicando un poco, porque creo que es importante entender que, claro, la historia de la arquitectura no se puede entender de forma lineal, ¿no? Y a la vez que Bracken estaba proponiendo, en el contexto de la vivienda colectiva, su propuesta de soportes, existían otros proyectos, otras experiencias, otras teorías casi que en paralelo, ¿no? Y que se podían influenciar unas a otras, ¿no? En parte, pues el concepto de soporte, pues casi se puede entender como, o debería entenderse, creo, más allá del contenido del que le dotó a Bracken, pues creo que debe entenderse casi como algo que pertenece a la disciplina, ¿no? Y casi como un arquetipo perteneciente a la cultura arquitectónica, ¿no? Que ha tenido pues diferentes versiones, diferentes adaptaciones, y que seguramente, si quisiéramos construir una historia o una genealogía del arquetipo del soporte, pues habría que incluir, por supuesto, a Bracken como una parte fundamental, pero también toda una serie de proyectos que se realizaron en paralelo, y a veces incluso algunos de ellos desconocidos, ¿no? Este proyecto, es fascinante porque es incluso anterior a la propuesta de Bracken, es del año 59, y está muy poco publicado. Es un proyecto en Suecia que propone básicamente una serie de bandejas de hormigón con unas ménsulas laterales. Es muy, muy sencillo, y dentro de estas ménsulas se introducen las unidades de vivienda prefabricadas, unas unidades de vivienda muy sencillas, parecen de bajo coste, casi parecen bungalows, y que cada una tiene su propia distribución en planta, cada una su fachada, incluso cada una su propia cubierta, ¿no? Y supongo que para facilitar ese montaje y desmontaje, ¿no? Es curioso, ¿no? Que este proyecto casi, si nos fijamos, es contemporáneo de la Unité, ¿no? Con todo el marketing que luego ha tenido Le Corbusier, pues casi existe un proyecto contemporáneo
que llevó las ideas de Le Corbusier hasta el final, ¿no? Bueno, entonces, aquí ya, dejando un poco el libro, resumía un poco las ideas principales, ¿no? La idea de la infraestructura, el soporte que incluía los accesos y la estructura, y la unidad separable de vivienda que podía ser controlada por el usuario, ¿no? Entonces, se busca responder a esas tres cuestiones. La vivienda debe ser diversa, la posibilidad de transformación, es decir, al separar la infraestructura del relleno, es posible realizar transformaciones en la vivienda sin que esto afecte a la unidad infraestructural. Es decir, se trata de diferenciar ciclos de vida dentro de los componentes del edificio de la vivienda colectiva y luego, bueno, lo que hemos comentado ya de incorporar al usuario en el proceso. Esas son las tres ideas fundamentales de los planteamientos, ¿no? Y bueno, lo que decía, el soporte o base building, que a veces se le denomina base building o infraestructura, y el relleno, unidad separable o infill, ¿no? En inglés. Es un poco este esquema, la infraestructura y el relleno de esas unidades que puede el usuario transformar y adaptar, supuestamente él por cuenta propia, y esa doble fase de diseño y construcción que está relacionada con dos niveles de gestión, de control y propiedad. Esto es importante, ¿no? Para que realmente se den esos dos niveles de diseño y que sea posible la gestión del proceso, es necesario que existan dos niveles de gestión y de control, incluso dos niveles legislativos, ¿no? Bueno, un poco, a ver, el ejemplo más claro son las oficinas y los centros comerciales, ¿no? En un centro comercial, por ejemplo, hay una infraestructura y el relleno, que son las tiendas, van por separado. Se harán en una segunda fase donde cada comercial o cada dueño de las tiendas terminará la tienda, su comercio de acuerdo a sus necesidades, ¿no? No se le ocurrirá al promotor de la infraestructura del centro comercial terminar las viviendas porque si no, no vende, o terminar las tiendas porque si no, no colocará ninguna, ¿no? Y lo mismo ocurre en las oficinas. En un edificio de oficinas, el proceso también se diferencia de forma muy clara en dos fases. Un equipo de arquitectos diseña el base building, el shell, que se llama en inglés, y posteriormente un segundo equipo de arquitectos diseña las distribuciones interiores. En el caso de las oficinas es incluso más complejo porque hay una etapa intermedia que se llama CATEI, que se posibilita entregar la oficina pues, como un open plan ya acabada, pero todavía sin particiones interiores. Bueno, en cualquier caso, creo que es muy interesante esta comparación, porque estos dos modelos edificatorios ya funcionan desde el punto de vista normativo y legislativo, respondiendo a esas dos fases de diseño y construcción, ¿no? Y bueno, te preguntas, sí que es cierto que la vivienda colectiva tiene quizá una mayor complejidad, porque existe, en un edificio de viviendas existe, bueno, depende de la escala, pero existe un mayor número de viviendas, que cada una tiene que ser abastecida con unos servicios, ¿no? de agua, de gas, y bueno, el proceso se hace un poco más complejo, pero bueno, son ejemplos de que debería ser posible, ¿no? O por lo menos adaptar, y también creo que es interesante aprender de los sistemas constructivos que se utilizan en concreto en oficinas, ¿no? Que son en ese sentido tecnológicamente más avanzados y permiten una mayor transformación de la oficina, ¿no? Bueno, entonces la propuesta también, como explicaba un poco antes, está relacionada con diferenciar ciclos de vida en los componentes del edificio de vivienda colectiva. Diferenciar, bueno, la estructura, que tiene podríamos decir, un sistema fijo que puede tener una vida útil de 100 años, en ocasiones más, un sistema secundario, la fachada y los servicios, que deben ser ajustables, que pueden tener una vida útil entre 30 y 50 años, y el sistema terciario, que sería el relleno, que tiende a cambiarse de una forma más rápida, ¿no? Entonces, lo que es fundamental es tratar de
diseñar y construir nuestros edificios de vivienda intentando que estos sistemas sean independientes los unos de otros, ¿no? Para que si es necesario intervenir o adaptar alguno de ellos, no afecte al resto, ¿no? Este es el esquema famoso de Stuart Brand, de su libro se llama How Buildings Learn, What Happens After They're Built, que, bueno, yo creo que el libro es muy interesante porque, bueno, hace todo un análisis de cómo van evolucionando los edificios una vez se construyen, ¿no? Y, bueno, llega a esta conclusión de que es muy importante diferenciar los componentes, ¿no? Diseñarlos y construirlos de forma independiente para que las capas o los sistemas de ciclo de vida más corto puedan cambiarse y modificarse sin afectar al resto, ¿no? Él hacía, pues en este caso hacía site, el terreno, la skin, la fachada, la estructura, los servicios, space plan y luego el staff, que sería el propio mobiliario, ¿no? Bueno, entonces estos son un poco las ideas, un poco que, bueno, más o menos en las que se basa la propuesta, ¿no? Entonces, una vez Abraken publica el libro, que tiene, bueno, bastante impacto en Holanda y, bueno, posteriormente en el resto de Europa, en el año 65 se crea esta fundación que se llama el SAR, para la investigación en arquitectura, con Abraken a la cabeza, que, bueno, lo que hace es desarrollar una metodología concreta de diseño de soportes, ¿no? Esto es importante que quede claro, es una metodología concreta, como podrían existir otras, ¿no? Y que tiene, como veremos, sus propias reglas. Entonces, a ver, voy a explicar, mira un poco los apuntes. Bueno, un poco... el sistema de lo que plantea el SAR, ¿no? Que su propuesta era, pues, muy ambiciosa, porque más allá de involucrar arquitectos, pues trataba de alguna forma de cambiar el sistema de producción de la vivienda, introduciendo también a la industria, ¿no? Entonces, un poco en la idea en la que se basaba el sistema de diseño de soportes era crear una malla tamiz de 30 por 30 centímetros, que era considerada, que es, vamos, una dimensión universal y que funciona, bueno, con los principales componentes de la vivienda, como pueden ser pues, los armarios, las cocinas, los elementos del baño, de servicios, y a partir de esa malla crear toda una retícula para la vivienda, bueno, potenciando esa coordinación modular, ¿no? Y con la idea de estandarizar los elementos de la vivienda, todos esos componentes y unidades separables, ¿no? De forma que potencialmente esos componentes de la vivienda podían ser industrializados y el usuario, casi en contacto directo con la industria, podría, bueno, elegir en un plano prácticamente cómo quiere su vivienda y inmediatamente esos elementos, esos componentes, ser fabricados por la industria y, bueno, llevados a obra y ensamblados, ¿no? Esos elementos prefabricados que, en teoría, sería fácil montar y desmontar en obra, ¿no? Y, bueno, no solo eso, sino que potencialmente se podría llegar a una industrialización abierta, que esos componentes pudieran ser generados por distintos fabricantes y proveedores, ¿no? Un poco casi como pasa en la industria del automóvil. Bueno, el tema es complejo. Entonces, bueno, como decía, esa malla, esa coordinación modular es la que va organizando las zonas del soporte, ¿no? Esta es la crujía del edificio, vamos a decir, que el SAR propone organizarla en una serie de bandas, ¿no? de zonas, todas basadas siempre, como decía, en ese módulo de 30 por 30. Entonces, en los extremos tenemos las zonas gamma y omega, que incluyen los espacios exteriores en los extremos y que son opcionales dependiendo del proyecto. Luego tenemos las zonas alfa, que incluyen
los espacios servidos de la vivienda, como podían ser dormitorios, espacios de salón, comedor, etcétera, los espacios que necesitan luz y ventilación, y luego la zona beta, que es una zona intermedia que incluye los servicios, los espacios sirvientes, vamos a decir, la cocina y los baños, ¿no? Entonces, entre las zonas pueden aparecer márgenes que lo que hacen es, bueno, facilitar, actúan casi como un colchón que facilitan la circulación entre estancias, si es necesario, ¿no? Entonces, lo que se propone en definitiva es casi un sistema flexible, abierto, para generar soportes, bueno, con distintas configuraciones según las necesidades concretas. Entonces ellos ya, bueno, desarrollan una serie de soportes, bueno, en muchos casos no dejan de ser soportes estandarizados, ¿no? Bueno, los soportes gemelos o en este caso el soporte de baja densidad. A la derecha esta imagen es posterior, es de Andrés Minucci, que era un discípulo de Abraken. Creo que la imagen es de hecho del taller que hizo Abraken en el máster. Y bueno, yo creo que se explica bien la idea, ¿no? Cómo existe esa planta, esa infraestructura con las escaleras, la estructura y los patinillos en el centro, y luego cómo se apropia la planta, bueno, dando lugar a distintas configuraciones. Son, creo que unas viviendas muy buenas con doble orientación, ventilación cruzada, y bueno, y cómo a partir de la variación de unas piezas básicas se puede conseguir una gran diversidad. Y bueno, esta es un poco la idea de las unidades separables que van instalándose en esa malla y que potencialmente pues, pueden ser manipuladas y transformadas, ¿no? Entonces la idea es que el usuario, lo que explicaba un poco antes, bueno, sobre un plano elige su vivienda ideal, que el fabricante la prepara y se instala, ¿no? Y bueno, un poco, yo creo que el caso de las cocinas sienta un poco precedente, ¿no? Es muy interesante ver cómo funcionan las cocinas. En España, no sé cómo será en México, pero al entrar a vivir en una vivienda, el usuario sí que tiene posibilidad de elegir y de tomar todas las decisiones que quiera sobre la cocina, ¿no? Y a ningún promotor se le ocurrirá acabar la cocina, ¿no? Entonces, de hecho, pues puedes elegir los acabados, puedes elegir cómo quieres los armarios, puedes elegir los electrodomésticos o incluso sí, puedes elegir electrodomésticos que vengan de distintos fabricantes, ¿no? Y esto ocurre porque existe una coordinación modular y hay un marco infraestructural basado en módulos de 60 centímetros que permite esa industrialización abierta, ¿no? Y también es posible porque existe, en este caso, esa relación directa entre el habitante, el usuario y la industria, ¿no? Entonces, bueno, incluso algunas compañías como IKEA ya permiten que tú te diseñes la cocina, ¿no? Un poco esta imagen, ¿no? Claro, el reto está en trasladar esta coordinación modular al resto de la vivienda, ¿no? Al sistema completo del edificio, claro. Esto no es tan sencillo, ¿no? Porque no siempre, para empezar, es posible que esa coordinación modular y, vamos a decir, esa malla, podamos proyectar el edificio siguiendo esa malla tan rígida, ¿no? Por diferentes cuestiones, ¿no? Por condicionantes del solar, urbanos, incluso a veces por condicionantes funcionales, ¿no? Que tenemos los arquitectos a la hora de proyectar. Bueno, en cualquier caso, parece que este podría ser el camino, ¿no? Entonces, bueno, un poco este diagrama explicaba un poco en el proceso de gestión, comparando un proyecto convencional en el que el usuario aparece al final con bueno, le llamábamos Domus Apertus, vamos a llamarle proceso abierto, soporte de Open Building, en el que los agentes implicados en el proceso
usuarios, promotor, arquitecto, industria, constructor, proveedores, aparecen trabajando coordinados desde el proyecto en base a un sistema de información centralizado, ¿no? Y bueno, como también, claro, el tema es bastante complejo. Evidentemente, la toma de decisiones del usuario afecta al programa de construcción, entonces es importante que su toma de decisiones sobre la vivienda pues no se retrase habitualmente más allá de la construcción de la estructura, porque si no se afecta a los plazos, ¿no? Bueno, este es un proyecto de esa época que creo que explica bien la esencia de la propuesta, ¿no? Es un proyecto en Alemania de Otto Steidl del año 72 que bueno, explica esa separación, en este caso muy clara y manifiesta de estructura portante y no portante, ¿no? Con una organización en bandas, con las zonas de exteriores en los extremos, los espacios servidos y la franja intermedia, que en este caso incluye los baños y las escaleras. El proyecto es especialmente interesante porque esa flexibilidad casi se traslada en altura, ¿no? En 3 dimensiones. Y lo que hacía Steidl en este caso, si os fijáis, incluía un sistema de ménsulas cada media altura, de forma que los forjados podían escalonarse, ¿no? Podían colocarse cada altura y media, un poco como explica esta sección, ¿no? Lo que facilitaba y creaba una vivienda muy interesante con este cambio de alturas, ¿no? Bueno, esto es el proyecto que hicimos en el máster, que bueno, está un poco basado también en la misma idea del soporte, con el módulo de servicios en el centro, ¿no? Y que bueno, luego pues podía podía terminarse de distintas formas. Lo que creo que era interesante e intentábamos era un poco, vamos a decir, sistematizar el proceso de elección, ¿no? Fijaros que, claro, uno de los problemas que tienen los procesos participativos, sobre todo si los llevamos a una escala, vamos a decir, si hay un número de viviendas importante, es cómo gestionar ese proceso de consulta, ¿no? Entre el arquitecto y el usuario. Imaginaros si el habitante tuviera que reunirse con el arquitecto, ¿no? El arquitecto tuviera que reunirse con cada usuario de forma individual. Bueno, es una posibilidad, pero parece que hay que buscar otros mecanismos, más eficientes, ¿no? Entonces, lo que intentábamos aquí era, en base a opciones, que el usuario pudiera elegir, ¿no? Entonces, por ejemplo, el paso 1 era elegir la tabiquería interior. Entonces, se le presentaban varias opciones. El usuario tipo 1, que es un joven soltero, y luego una familia, ¿no? Entonces, cada uno va tomando decisiones, pues la familia pues, decide compartimentar más la vivienda, el joven no. Luego, como el siguiente paso de toma de decisiones sería sus sistemas de fachada y dónde quieres colocar, si quieres, los espacios exteriores, ¿no? Terrazas privadas, bueno, diferentes opciones. Luego, el tipo de fachada, casi se podría desarrollar un catálogo de elementos de fachada que el usuario pudiera elegir, ¿no? Luego, la configuración de los baños, ¿no? Distintas configuraciones de las que se pueden elegir, la cocina. Y también el paso último son los acabados, ¿no? Si quieres tener la vivienda totalmente acabada o, bueno, igual en el caso del joven soltero, pues la quiere pintar él, ¿no? Y luego los armarios, ¿no? Y claro, lo interesante es pues que se llega a 2 soluciones muy distintas, ¿no? Y cada una que da una respuesta concreta a necesidades, ¿no? Siempre, como decía, intentando sistematizar ese proceso de toma de decisiones para hacerlo más eficiente, ¿no? Y luego, quizá también lo más interesante es que podían tener 2 costes cada vivienda muy distintos, ¿no? Hay cálculos que estiman, ¿no? Se calcula que la diferencia... Me va a haber un poco de agua. Decía, la diferencia que
entre, vamos a decir, una vivienda totalmente acabada, como puede ser esta, o una vivienda sin acabar, pero que pueda garantizar una primera ocupación y unos estándares de habitabilidad, la diferencia en coste puede ser de un 25%. Entonces, claro, imaginaros, es un recurso pues, muy bueno para tratar de proveer vivienda social asequible, ¿no? Y que sorprende que, por ejemplo, en España, pues este recurso todavía no se utiliza porque la normativa dice que no es posible otorgar la célula de habitabilidad de un espacio vacío sin compartimentar, ¿no? Entonces, claro, aquí ya pues, se podría establecer un debate sobre este tema y sobre la voluntad de la Administración, supongo, de controlar el proceso, ¿no? Y seguramente de evitar el uso, no sé, especulativo de un usuario, un promotor podía hacer de un espacio vacío, ¿no? Que lo podría intentar sacar un montón de dormitorios o, bueno, entonces, claro, a mí me parece que ese control de la Administración en parte ha llegado, bueno, demasiado lejos, ¿no? Y que tendría que existir esta posibilidad de entregar una vivienda vacía, ¿no? Quizá, bueno, se podrían introducir, no sé, mecanismos de control del proceso, quizá postventa, ¿no? Que se entregue un espacio vacío y que el usuario quizá, después de ocuparlo, no sé si unos meses después, tenga que entregar un plano de cómo ha ocupado, de la reforma que ha llevado a cabo o cómo ha ocupado el espacio. Bueno, supongo que es complejo porque, claro, la propia ley ya también tiene su trampa, pero bueno, en cualquier caso, esta es un poco la idea, ¿no? Cómo quiere su vivienda, un poco hecha. Y bueno, a ver, este proyecto, creo que lo explicó el otro día Josep María. Bueno, un poco, siguiendo un poco el esquema de la charla, ya hemos explicado el libro de los soportes, hemos explicado el SAR y ahora ya estamos entrando en explicar algunos proyectos que ilustran la propuesta, ¿no? Entonces, bueno, este es uno de los proyectos más emblemáticos y, bueno, más impactantes y que explican, yo creo que bien la idea, ¿no? Básicamente se podría definir como una ciudad en altura, ¿no? Un sistema de forjados que están interconectados por un sistema de galerías y de escaleras, de puentes, y en esos forjados pues se van colocando las viviendas. En este caso se dio un poco lo que comentaba antes del proyecto de las oficinas, ¿no? El base building lo diseñó un equipo de arquitectura, un estudio, y luego cada una de las viviendas pues las diseñaron, creo que 13 estudios de arquitectura distintos, ¿no? En este caso, por lo que tengo entendido, la participación tuvo un segundo plano, en el sentido de que, por lo que entiendo, las viviendas las diseñaron los estudios de arquitectura en base a una serie de parámetros, pero en ese momento no se conocía a los usuarios finales. No obstante, sí que es cierto que lo que ocurre, o sea, este es un edificio de la compañía de gas de Osaka, y parte es un experimento, y los inquilinos, que son trabajadores de la compañía, se van renovando cada 5 años, ¿no? Entonces, lo que sí que ocurre es que cada vez que entra un ciclo nuevo de inquilinos, tienen la posibilidad de cambiar las viviendas, ¿no? Un poco utilizando ese sistema de elementos de relleno transformables, ¿no? Bueno, entonces, bueno, creo que el proyecto también explica un poco esa idea que comentaba antes del soporte, como esta idea de una infraestructura que interactúa, ¿no? Casi entre lo que es la calle y el hábitat individual, ¿no? Casi estos espacios intermedios pueden entenderse casi como una ciudad en altura, ¿no? Y pensar el proyecto de vivienda desde esta perspectiva, desde el diseño del soporte, cambia un poco la forma de aproximarnos, ¿no? a la vivienda colectiva. Bueno, no sé si quería comentar algo más. Bueno, más imágenes de la industrialización y de los elementos
prefabricados y de, bueno, cómo se introduce la vegetación en el conjunto y el sistema de galerías, ¿no? Bueno, es un edificio que es muy interesante y, bueno, quizá uno de los puntos más interesantes sea, bueno, el énfasis en la cuestión tecnológica, ¿no? Este es un proyecto que creo que tiene otros matices, pero que también es también muy interesante. Son las viviendas de Frei Otto y de Hermann Kendel en Berlín. Bueno, es un proyecto, bueno, ya lo veis, son 3 estructuras de hormigón sobre las que los usuarios, en un proceso de participación muy intenso, en este caso, pues diseñaron sus viviendas, ¿no? En colaboración con los arquitectos. Claro, en este caso, fijaros, ¿no? Lo que decía de los matices, en este caso la cuestión de la participación parece que tuvo mucho mayor peso desde el comienzo del proceso y que fue un proceso, casi juzgando por la imagen final del edificio, mucho más abierto, ¿no? Casi esta idea de la industrialización abierta y de la construcción abierta que explicaba, se da realmente en este proyecto. Cada elemento que compone las fachadas, ¿no? de cada una de las viviendas proviene de un fabricante y de un proveedor distinto, ¿no? Y bueno, el proyecto creo que es muy sugerente porque bueno, explica la esencia de la propuesta, ¿no? Y te hace pensar un poco, pues, sobre lo que quizá debería ser la vivienda colectiva, ¿no? Aunque es cierto que cuesta imaginarse, ¿no? Una ciudad a base de edificios de este tipo, pero bueno, te hace pensar, ¿no? Si el edificio de vivienda colectiva, quizá en lugar de ser esta imagen que tenemos un poco ¿no? del edificio que tiene una fachada formal, ¿no? Que representa a la colectividad en base a unos criterios, bueno, estéticos o compositivos, ¿no? De una fachada neutra de ventanas, pues bueno, sí, quizá el edificio de vivienda colectiva podría ser este collage de elementos, ¿no? Que represente, pues, esa suma de individualidades y de voluntades y los deseos de los usuarios, ¿no? Bueno, el proyecto es muy interesante, ¿no? En este caso, claro, también fijaros cómo ese rigor dimensional y ese criterio dimensional que tenían los soportes del SAR y las bandas, en este caso no se dio. Parece que fue, pues, un proceso más libertario, más anárquico, ¿no? Ahí, claro, y seguramente por eso mismo el resultado final es más sorprendente, aunque creo que el proceso fue muy dificultoso, ¿no? Por la dificultad de ponerse de acuerdo entre los propios vecinos y establecer unas reglas de juego y de diseño. A ver, este es otro proyecto también con unos matices un poco distintos. En este caso, vamos a decir, la fachada es fija y pasa a ser parte de ese sistema infraestructural, y lo que se hace es, en una planta, un sistema que casi recuerda a los edificios de oficinas, se genera una planta libre, ¿no? Vemos, bueno, existe la fachada, que es una fachada neutra, los núcleos de comunicación, de acceso, la estructura que se lleva a los núcleos y a la fachada, y luego unos patinillos para el acceso de las instalaciones, ¿no? Y luego en esa planta libre se distribuyen los espacios de las viviendas según las necesidades puntuales, ¿no? En este caso, el proceso era un poco más complejo porque era un edificio de uso mixto. Entonces, se planteaba que conviviera la vivienda con oficinas o con comercio. De ahí que algunos de los espacios, pues, sean más pequeños, ¿no? Y de hecho, bueno, creo que el proceso se llevó a cabo mediante un sistema online por el que, bueno, considerando varios parámetros de la cantidad de metros cuadrados que necesitaba cada usuario, de cuestiones como la necesidad de que las viviendas tuvieran un acceso a galería, etcétera, bueno, se distribuyeron los espacios. Claro, quizá la crítica aquí está bueno,
los parámetros a la hora de distribuir esos espacios que generan en ocasiones pues viviendas un poco tortuosas y que habría que ver cómo se podrían diseñar, ¿no? Tampoco sé seguro si esto es en concreto las que tienen pues esa forma tan un poco más tortuosa eran viviendas en concreto, ¿no? Bueno, en cuanto a cómo se construyó, pues es una estructura prefabricada de grandes luces, en la que, como vemos, pues se generan una planta abierta, un open plan que permite pues, gran flexibilidad, ¿no? Bueno, este es otro proyecto también muy interesante en Helsinki, se llama Tila Lofts, del año 2011, que, bueno, el edificio básicamente son una superposición de viviendas dúplex que se accede por una galería exterior y que se entregan, pues eso, inacabadas, ¿no? En este caso lo que se hace es, se entregan dos núcleos que son los baños y una viga perimetral que recorre todo el perímetro de la vivienda para que el usuario pueda instalar en una segunda fase un forjado en altura, ¿no? Para que empiece a compartimentar la vivienda. Es una propuesta muy sencilla, pero que funciona muy bien también en esta idea de, bueno, que para una primera habitabilidad quizá no sea necesario que la vivienda esté totalmente acabada, ¿no? Entonces, bueno, todas las distribuciones que se iban dando a partir de, bueno, esta sería la planta de infraestructura de soporte y el relleno, ¿no? Y luego, bueno, esto ya es parte de mi investigación. Lo que hacíamos un poco, esto lo hice con unos compañeros del máster, lo que hacíamos era un poco con esta idea que había explicado un poco antes de entender el edificio de la vivienda colectiva como una suma de componentes, ¿no? Diferenciando los distintos ciclos de vida de cada uno de esos componentes, ¿no? Hablábamos de la estructura que tiene un ciclo de vida de 100 años o más. Bueno, es volver al esquema. Un poco de este esquema, ¿no? De diferenciar los distintos componentes de un edificio de vivienda colectiva, la estructura, la fachada y el relleno, lo que planteábamos era desarrollar una serie de dispositivos o de herramientas de diseño que permitieran diseñar teniendo en mente esta idea del soporte y de la vivienda abierta, ¿no? Entonces planteábamos una serie llamamos de dispositivos, bueno, pueden llamarse herramientas de diseño, con distintos dispositivos de propuestas, ¿no? Para enfatizar o para potenciar esa idea de la flexibilidad, ¿no? Y que cada uno de los dispositivos surgía un poco de los proyectos que habíamos analizado, ¿no? Entonces, bueno, estructura prefabricada de grandes luces, una malla tridimensional estructural, bueno, diferentes dispositivos y luego también estos eran de estructura y estos eran de fachada, ¿no? Creo que empezar a pensar el edificio de vivienda colectiva desde estos componentes puede ayudar mucho a cuestiones como la flexibilidad, ¿no? y la sostenibilidad, ¿no? También un poco en relación también a la propuesta propia original de Abraken de diferenciar la infraestructura de las unidades separables, ¿no? Entonces, esto eran los elementos de servicio y los elementos de relleno. Bueno, esto está voy a dejar los detalles de mi blog y mi contacto, así que esto lo podéis, si os interesa, lo podéis profundizar con más detalle. Luego, un poco para terminar, he puesto una serie de reflexiones, sobre las principales limitaciones de la puesta en práctica de los procedimientos y de los procesos abiertos, ¿no? Hemos hablado del marco normativo, ¿no? Que en España ahora mismo yo creo que se tiene que revisar, ¿no? Para que se permita por lo menos esa posibilidad de entregar una vivienda que posteriormente pueda ser compartimentada o no. Luego, cuestiones relacionadas con la gestión y organización del proceso, es decir,
lo que comentaba de la necesidad de reajustar la organización de los procesos edificatorios y el sistema de relaciones, ¿no?, que existe entre los agentes del proceso. Es decir, en la actualidad el usuario está totalmente excluido del proceso, ¿no? Y bueno, existe un sistema ya de relaciones ya muy asumido por todos, constructores, promotores, industria a otro nivel políticos, que asume que el usuario no es parte del mismo, ¿no? Entonces, es difícil cambiarlo a no ser que hay una voluntad real por parte de las partes de introducir al usuario, ¿no? Y en principio los agentes de la edificación no quieren cambiar su forma de trabajar, bueno, si sobre todo les va bien y hacen dinero con esa forma de trabajar, ¿no? Luego, otra reflexión sería los modelos de promoción de la vivienda. Claro, todo este tipo de procesos abiertos y participativos es difícil imaginarse que puedan darse desde un modelo de promoción de la vivienda privado, ¿no?, que es en España y en Reino Unido todavía peor, es el modelo de promoción de la vivienda principal, ¿no?, el modelo privado. Es difícil imaginarse que un promotor privado pueda tener un interés en involucrar a los usuarios desde el principio y desarrollar un proceso de participación que, queramos o no, es más en principio implica invertir un mayor tiempo y gestionarlo. Es difícil que vaya a estar interesado en esto, a no ser que, bueno, que le vea unas ventajas de sacar un cierto beneficio, a no ser, digamos, que el mercado quizá pueda demandarlo. Si quizá existiera una demanda de participación por parte de la ciudadanía, ¿no?, como existe en otros objetos o en otros ámbitos de la vida, si existiera esa demanda de participación y los usuarios demandaran el poder personalizar y participar en su vivienda, quizá la promoción privada tuviera que adaptarse. En cualquier caso, yo creo que es difícil plantearse ese escenario y por otros motivos yo desconfío en general de la lógica que mueve a la promoción privada en el mercado, ¿no? Creo que en cuanto a que la vivienda es un bien de primera necesidad, se deberían enfatizar o potenciar otros modelos de promoción de la vivienda, ¿no? Entonces, resumiendo, creo que es más fácil que estos procesos abiertos, de diseño abierto, se lleven a cabo desde modelos de promoción alternativos, como puede ser la autogestión, las cooperativas o la vivienda pública, más fácil que desde la promoción privada. Y luego, bueno, otra dificultad que enlaza con lo que explicaba antes es la falta de voluntad participativa, ¿no? Claro, yo creo que al menos en el contexto europeo y en España y en Reino Unido, pues es difícil, yo creo que no hay una voluntad real, vamos a decir, del ciudadano medio, si puede decirse así, de participar en los procesos de gestión. Igual en muchas ocasiones ni se conoce que existe esa posibilidad de que tú puedas participar en el proceso y tomar decisiones sobre tu vivienda, ¿no? Entonces, quizá ahí pues la labor del arquitecto, de nosotros, de los arquitectos como partes, como agentes implicados en el proceso, sea dar a conocer a la ciudadanía la posibilidad, ¿no?, de que sería posible que tomaran decisiones sobre su vivienda, ¿no? Creo que en muchas ocasiones es curioso, es la realidad, los procesos participativos surgen de un contexto de necesidad, ¿no? Por procesos de autogestión o de autoconstrucción que pueden abaratar el proceso, ¿no? Más por este tipo de situaciones que por una voluntad real de la ciudadanía, vamos a decir. Y bueno, luego, para terminar ya, enlazando con lo anterior, una serie de acciones y propuestas para potenciar este tipo de procedimientos. Bueno, potenciar nuevos modelos de promoción y gestión de la vivienda, ya lo he comentado, como la autoconstrucción, autopromoción, las cooperativas de vivienda o vivienda pública, dar a conocer a las administraciones, ¿no?, las posibilidades de este tipo de procedimientos para su puesta en práctica y difusión. Promover lo que decía, una mayor conciencia y voluntad participativa, dando a conocer experiencias de este tipo entre la ciudadanía.
divulgar los procesos de diseño abiertos desde la enseñanza y el contexto académico, esto también es muy importante porque sorprendentemente pues muchas de estas cuestiones no se estudian en la universidad, ¿no? Lo que he explicado hoy. Y luego promover, también lo he comentado, promover una mayor cooperación y coordinación entre los agentes implicados en los procesos edificatorios. Y bueno, eso es todo. Ese es mi mail y este es mi blog. Bueno, si tenéis alguna pregunta o queréis contactarme, me podéis contactar en ese mail. Y muchas gracias. Bueno, Gracias a ti, Israel. Ha sido muy interesante escucharte, ¿no? Esta reflexión y estas citaciones muy contundentes, ¿no? Que pusiste de Abraken, ¿no? Que criticaba cómo esta forma masiva de hacer la vivienda, ¿no? Me quedé con esta frase, es porque como van a predeterminarse necesidades que solo serán evidentes con la actividad, ¿no? O que cada individuo va a tener cuando se va a alojar, ¿no? Siempre, ¿no? Los arquitectos como que lo queremos diseñar todo, hasta el último acabado, el último espacio, etcétera, y luego nos damos cuenta realmente que a lo mejor se necesita tener otro tipo de enfoque, ¿no? Otro tipo de enfoque que está ligado a esta visión sistemática también de la complejidad, porque plantear estas reglas quiere decir, ¿no? Tener como un abanico, ¿no? Contemplar millones de posibilidades diferentes realmente que se puedan dar. O sea, los procesos son mucho más complejos, ¿no? Y menos de una cierta forma de autor, es decir, no se ve tanto la mano o de una cierta forma del arquitecto, ¿no? Del Le Corbusier o del Mies o de quien sea, ¿no? Sino que es más como plantear las reglas que están detrás de todo este proceso, ¿no? Entonces, dicho esto, me gustaría si alguien quiere aportar algo, quiere preguntar algo a Israel, creo que es interesante, ya que vimos de una cierta forma estos contenidos, los introducimos ayer y con el ejercicio que estábamos haciendo hoy creo que tenga bastante que ver, ¿no? ¿Alguien quiere aportar algo? Yo tengo una pregunta. Venga, Alberto. A mí me interesa mucho esto que decías, Israel, de los modelos de promoción de la vivienda, que entiendo que hay una cuestión inmobiliaria que no le está promoviendo, o sea, que no promueve ese tipo de vivienda, y asumo que, al menos en estas regiones latinoamericanas, se entiende porque también hay un tema cultural que hace que esas viviendas no entren al mercado, no sean interesantes al mercado. Además de que, como dices, que puede, o sea, que puede ser 25% más barata. Eh, entonces también debería haber un modelo de promoción cultural de la vivienda, un modelo de promoción de un estilo de vida no tan planeado, no tan restringido por mamposterías o por instalaciones. Bueno, a ver, es un tema complejo y seguramente no existe una solución única y posiblemente, dependiendo del contexto, pues unas soluciones puedan ser más adecuadas que otras, ¿no? En el caso concreto de España y en el contexto europeo también pasa una cosa, entregar una vivienda vacía o este tipo de procesos pueden tener una connotación política no muy buena, ¿no? Si se entrega, porque, claro, por desgracia se ve así, ¿no? Parece que son viviendas para pobres, ¿no? Entonces, bueno, es complejo y, como dices, seguramente, y es lo que explicaba, haya que hacer un trabajo de parte de concienciación o de explicar estas posibilidades, ¿no? Y se podría decir lo que comentas de la cultura, ¿no? Un trabajo de inculcar, ¿no? Estas ideas, ¿no? Bueno, ¿por qué no esa posibilidad? A mí me parece totalmente válida, ¿no? A mí si me dieran esa opción de ocupar una vivienda que posteriormente pudiera yo acabar, la tomaría, ¿no? Y no tiene que ver, por supuesto, con ninguna cuestión de clase o no, ¿no? Bueno, no sé si he respondido a tu pregunta, pero bueno, en cualquier caso, bueno, pueden existir distintas opciones, ¿no? Y seguramente no haya una solución única. Gracias, Israel. Nada. ¿Otras preguntas?
Patricia. Pienso que a veces la gente, así como hay gente que quiere participar en el proceso de la construcción del lugar donde va a habitar, hay gente que no se siente capaz, porque no le gusta o porque siente que le faltan algunas habilidades o por pereza de pensar en esas cosas. Y me viene un poco los soportes. Aquí en México se usa mucho en la vivienda, la vivienda de presupuesto bajo y para personas que se les da la oportunidad de tener algo y se dan los pies de casa, que es casi nada más la losa de cimentación con las instalaciones puestas para abrirlas. Y pues veo eso, ¿no? Que hay gente que no se siente con la capacidad de luego levantar una casa de ahí, ¿no? Entonces como que también pienso que esta vivienda, la base de los soportes, pues no es para todos, ¿verdad? No todos tienen la capacidad de luego desarrollarla, ¿verdad? Bueno, yo creo, sí, entiendo tu reflexión. Creo que pueden existir distintos matices o posibilidades a la propuesta. No creo que Abraken estuviera, no creo que se estuviera implicando necesariamente o se estuviera proponiendo necesariamente la autoconstrucción, que, como dices, implica una serie de requerimientos y una implicación por parte del usuario, bueno, muy, muy importante, ¿no? Puede desarrollarse un sistema de soportes y un proceso abierto sin que el usuario tenga que acabar interviniendo de forma activa, construyendo su vivienda, ¿no? Pueden existir otros matices, puede ser simplemente un proceso en el que tú elijas lo que quieres, ¿no? O tomes una serie de decisiones y también juntándote con otros usuarios, ¿no? Para establecer ciertos lazos de comunidad. Y no necesariamente tiene por qué llevarse a cabo esa autoconstrucción, ¿no? A mí me parece lo interesante de la propuesta, y que lo he intentado un poco explicar, es las distintas versiones y adaptaciones que puede tener esa idea base de la separación, ¿no? Entre soporte y relleno. Bueno, luego a partir de ahí pues puede haber muchas variantes tecnológicas de participación, la autoconstrucción o no. Bueno, no creo que la propuesta esencial de diseño tenga que tener un desarrollo concreto, ¿no? Y que quizá eso hace, creo, la propuesta más interesante y más flexible. No, de hecho, la cosa interesante de lo que dices, Israel, es que al final, digo, por un lado hay esta cosa del que es más barato para el desarrollador, ¿no? Para el promotor, para quien lo construye, en el momento que lo va a construir, ¿verdad? Y luego, por otro lado, que al final, digamos, de una cierta forma, ya poniendo estas reglas como reglas básicas, todo tipo de persona que quiere entrar a este tipo de forma de vivir, por así decirlo, tiene la posibilidad con su arquitecto, es decir, con un arquitecto de la misma empresa que construyó el edificio o con otro arquitecto que va a contratar, ¿no? De poder diseñar esta superficie de la forma más libre, por así decirlo, para responder a sus necesidades, ¿no? Sin tener, o sea, no creo que en el Solid 11, esos proyectos, no hay el tema de la autoconstrucción, ahí nadie construye. Contratas al arquitecto y el arquitecto luego te divide, te diseña el espacio, que es un poco el mismo proceso, si lo pensamos bien, que ya se hace, que ya funciona y que nadie tiene problema, que tenemos en las oficinas. Cuando uno renta o compra una superficie en una torre, un edificio de pura oficina, la compra en obra gris. No tiene piso, no tiene instalaciones, no tiene divisiones, y luego en función del giro, en función del funcionamiento, en función de la especialidad, de la marca, etcétera, del ambiente que se quiere construir, los arquitectos van acomodando, ¿no?, los diferentes espacios. Por lo tanto, al final, de una cierta forma, es más que nada, creo yo, una cuestión de chip, ¿no? O sea, una cuestión que tenemos aquí, ¿no? Como que la vivienda la queremos ver terminada, porque si no está terminada, entonces no es una vivienda, ¿no? Y la oficina sí estamos de acuerdo que o de hecho pedimos que la oficina no tenga ningún tipo ¿cómo se puede decir?, de definición, ¿no? Por lo tanto, es al final, yo creo que lo bonito, ¿no?, que deberíamos investigar es esto, o sea,
al final cada persona consigue comprarse una superficie, porque hablamos de metros cuadrados, luego que tienen unas características, ¿no?, de ventilación y iluminación, y luego en función de cómo le gustaría vivir, la va diseñando, ¿no?, con el arquitecto, con el técnico y haciendo un proyecto. Y creo que es muy interesante de una cierta forma también esto que tú comentas de la institución pública, ¿no?, de cómo de estos modelos, de una cierta forma, podrían entrar, ¿no?, entendiendo el contexto también de la política pública para construir vivienda social, porque al final tus utentes, habitantes, ¿no?, que son parte de esos megas infinitos listados de gente que necesita, ¿no?, una vivienda, tienen a lo mejor situaciones totalmente diferentes y muchas de esas situaciones son temporales, ¿no? O sea, a ver, entonces, el hecho de que sea temporal y el hecho de tener este tipo, a lo mejor, de infraestructura, el ayuntamiento le da pie que se puedan luego, una vez que cambian los inquilinos, que cambian los habitantes, hacer cambios que no sean cambios pesados como en un edificio de bloque y de ladrillo, ¿no? Es decir, que sean mucho más flexibles, ¿no? No sé qué opinas. Sí, bueno, la idea en principio es esa. Claro, luego existe la dificultad, como dices, yo creo que el problema de fondo es incorporarlo en las políticas de vivienda, ¿no? Y es curioso que a veces los arquitectos nos centramos en hablar de diseño y de plantas y podíamos estar un montón de tiempo enseñando plantas de vivienda flexibles y luego la resolución del problema es un problema externo, ¿no? Es casi que exista esa voluntad política por potenciar este tipo de procesos. Bueno, ahí habría que hablar con Josep María, ¿no? Y tratar de incluir alguno de estas propuestas en las políticas de vivienda, ¿no? No, claro. Yo, digamos, desde un punto de vista, creo de un propietario, ¿no? De toda esta superficie, al final se te hace como más rentable incluso, ¿no? Porque al final, si el propietario en este caso es la administración pública, todas las modificaciones van a salir mucho más baratas, ¿no? Que tener un edificio Sí. mucho más definido y cerrado, ¿no? Lo único que creo que lo que tú, uno de los pensamientos que pusiste también al final, que es este tema también de que esos temas entren en la educación de la gente, ¿no? O sea, es de explicar, ¿no? No es de cajón, claramente la gente a lo mejor en principio no los entiende, ¿no? Porque siempre ha vivido en una casa, digamos, definida, etcétera, pero si ya empezamos de una cierta forma con esta obra de sensibilización, ¿no?, hacia estas nuevas, antiguas formas, porque no nació ayer, ¿no? Yo creo que sí podría ser una alternativa muy, muy interesante, ¿no? Sí, también el propio contexto académico, ¿no? Un poco, bueno, esta charla o introducirlo en los programas de estudio, ¿no? Y que es curioso que hay arquitectos que terminan la carrera sin conocer todas estas ideas. Creo que quizá en América Latina es más conocido el tema de los soportes, pero en Europa pues no se conoce, ¿no? De forma sorprendente. El tema que nosotros profesores muchas veces nos quedamos más cómodos dando catálogos de tipologías y programas cerrados, tantos metros cuadrados de baño, de sala, de recámara, ¿no? Y pedir a los estudiantes que acomoden esa superficie, porque también es un ejercicio tipológico, ¿no? Pero al final realmente no tiene, digamos, este valor ético, que es el valor, ¿no?, del cual sale luego toda la experiencia de los soportes de Abraken hasta llegar, digamos, a los edificios abiertos, ¿no?, a los open building. Aquí hay un comentario en el Facebook que yo puedo ver solo una parte, que Chimi Servando Juliao Castrellón dice: creo que es interesante involucrar al usuario en el proyecto, no se trata de obligar al usuario a participar, se trata de darle opción, ¿no? Al final, la flexibilidad es una técnica de venta, ¿no? También el tema de la personalización, a lo mejor, ¿no? O sea, un carro, tú puedes comprar la versión básica o te puedes comprar la versión que tenga unas llantas, unos acabados, los asientos, ¿no? Eso lo vas modificando, ¿verdad? Sí, bueno, claro, cuando hablamos de participación es curioso, es un término un poco muy vago, ¿no? ¿Qué hablamos cuando hablamos de participación, de qué nos estamos refiriendo? Podríamos hablar de los procesos
participativos más, los pioneros más radicales, que daban total libertad al usuario y que el arquitecto no intervenía en el proceso y que generaban algunos diseños y algunas plantas, que, bueno, que si las vemos con los ojos críticos del arquitecto, ¿no? Pues aparecían todo tipo de disfunciones. Ese sería un extremo. Y luego, desde ahí a la no participación, pues puede haber muchos matices, ¿no? Puede funcionar en base a opciones, puede la participación incluso hoy en día digital, que tú puedas participar, no he hablado del tema en la charla, pero hay algunos proyectos en los que la participación y la toma de decisiones ya se gestiona online o por medio de softwares en los que los usuarios incluyen sus preferencias y bueno, se define la vivienda a partir de esa elección, ¿no? Eso es participación también, ¿no? Podríamos hablar incluso de apropiar el espacio, de autoconstruirlo. Hay muchos matices, ¿no? Al tema de la participación comunitaria, intervienes sobre la parte comunitaria y colectiva del edificio o únicamente tu propia vivienda. Bueno, el término es muy amplio, ¿no? El término es muy amplio y nosotros arquitectos, tanto profesionales como académicos, tenemos esta responsabilidad, ¿no? De entrar dentro de un discurso mucho más sistemático, amplio y realmente de entender todas las diferentes posibilidades, ¿no? Saliendo de este determinismo mecanicista, ¿no? De la producción, digamos, de la vivienda, ¿no? Así es. Israel, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tu tiempo. No sé qué hora es ahora allí en Londres, pero más o menos. Las 8 de la tarde. Bueno, ya, listo para ir a cenar. Un abrazo muy grande, Israel, y espero verte pronto. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos por la atención y si tenéis alguna pregunta me escribís, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias. Israel. Hasta luego. Gracias. Adiós. Bye, bye. Bueno, entonces, ustedes tienen trabajo para la semana que viene, porque habéis visto que la conferencia ha sido muy interesante. Espero que la clase de ayer con las revisiones de los textos haya aclarado dudas, ¿sí? Hemos entrado en este mundo de los sistemas, entonces a partir de aquí es abrir la mente y volar altos, ¿ok? Buen fin de semana, que estéis muy bien, felices. Nos vemos la semana que viene con mucho más trabajo y atención, colocar todo el material en el Drive antes de la clase. Muchísimas gracias por vuestra atención. Hasta luego. Gracias. Buen fin de semana. Gracias. Gracias. Bye.